Yujiro Hanma contra Rugal Bernstein. 8 de junio 2024, Southtown, 22 horas. Un hombre grande, musculoso, vestido de negro y de cabellera roja avanza entre la gente. Sus facciones son duras, toscas. Su mirada podría romper el hielo. Su caminar es firme e imponente. A su alrededor, los transeúntes sienten su poderosa aura. Su fiereza se refleja en sus facciones. Saben que es alguien a quien no deben molestar. Alguien a quien deben respetar sí o sí. Muchos lo reconocen, otros más no saben quién es a primera vista, pero saben que meterse en su camino sería un auténtico sello de muerte. Sigue su camino, viendo a los alrededores. Siente que el aire está viciado, sin embargo, no logra saber el motivo de por qué, pero sigue avanzando hasta llegar a un callejón oscuro. En la lejanía, observa a una mujer delgada, rubia, guapa, cabello amarrado en una bola superior, parada frente a él en medio del camino. Yujiro cuestiona: ¿qué es lo que quieren y por qué me hicieron venir? Ella contesta sarcásticamente: pero qué educación, señor Yujiro. Tengamos un poco de cordialidad. Le prometo que esta será la noche más emocionante de su vida. Mi nombre es Matur y mi jefe quiere hablar con usted personalmente. Yujiro nuevamente cuestiona: ¿tu jefe? No estoy interesado en juegos. Dime por qué estoy aquí o acabaré contigo inmediatamente. Matur sonríe mientras se acerca a Yujiro. Mi jefe es un gran hombre de negocios a nivel mundial. Su poder es sumamente alto. Tal vez hayas escuchado su nombre, Rugal Bernstein. Yujiro recordó haber escuchado ese nombre en un par de ocasiones. Sabía que era un traficante que trabajaba en las sombras. Nadie podía localizarlo. Rugal te localizaba, si era lo que él quería. Sin embargo, era sabido por unos cuantos que Rugal era una persona exageradamente fuerte y con un gusto por las peleas sumamente alto. Se decía que nadie que lo hubiera enfrentado había vuelto a ser visto. Yujiro sonrió a carcajadas. Así que Rugal, bueno, dime dónde está tu jefe, cruzaremos palabras. Matur lo condujo a través de varios edificios, llegando a un complejo de apartamentos abandonado. En una gran explanada, en medio de 4 edificios, estaba un hombre rubio, de porte serio. Era incluso aún más alto que Yujiro, igual en musculatura, pero esto no intimidaba al ogro. Yujiro se acercó y dijo: así que tú eres el famoso Rugal Bernstein. He escuchado muchas historias de ti, pero veo que todas son una exageración. A lo que Rugal contestó: para ser un ogro, esperaba a alguien de mayor estatura, enano. Esto hizo que Yujiro dijera: te vas a comer tus palabras. A lo que Rugal dijo: comencemos de una vez. Ambos elevaron su ki, mientras Matur observaba todo el espectáculo en la distancia, y la pelea comenzó. Rugal lanzaba golpes que eran fácilmente esquivados por Yujiro, mientras que éste atinaba varios golpes, pero había algo raro. Pese a impactar en el cuerpo del traficante, parecía que no tenían efecto alguno. Tras unos cuantos intercambios más, Rugal cayó al piso mientras reía. Se levantó tranquilamente y dijo: ok, es hora de empezar a pelear en serio. Tras esto, lanzó su abrigo hacia donde se encontraba Matur, la cual esbozó una sonrisa y dijo: ahora sí, el evento va a comenzar. El espectáculo dará inicio. Yujiro se vio sorprendido al ver que la velocidad, fuerza, fiereza y poder de Rugal había aumentado drásticamente. Ahora sus golpes eran incluso más penetrantes y causaban cierto daño al ogro. Yujiro dio un brinco hacia atrás para poner distancia y reponerse de la sorpresa. Sin embargo, no terminó de salir de su asombro cuando escuchó: inmediatamente vio una enorme ráfaga azul corriendo por el piso a gran velocidad directo hacia él. El camino se iba destruyendo por donde pasaba esa increíble ola de energía. Logrando esquivarla con gran velocidad,
y observando cómo esa ráfaga se estrellaba contra una de las paredes, Yujiro vio cómo la pared se destrozó completamente por el impacto. Yujiro dijo: si me hubiera tocado, me habría causado mucho daño. Rugal a su vez contestó: muy bien por esquivarlo. Veamos cómo te va con esto. Yujiro se quedó aún más sorprendido. Una enorme esfera de energía de casi 3 metros de altura se dirigía rápidamente hacia él. Nuevamente, haciendo uso de su velocidad, logró esquivarla, viendo cómo el poder se estrellaba contra lo que quedaba del edificio, derrumbándolo completamente de un solo golpe. Rugal sonriendo: muy bien, Yujiro. No esperaba menos de la supuesta criatura más fuerte sobre la tierra. A lo que Yujiro le gritó: ¿qué clase de trucos estás usando? ¿Son armas o qué diablos son estas cosas? Rugal, moviendo la cabeza, contestó: no es ningún arma, o gritó, no es ningún truco. Son proyecciones de mi propia energía. ¿A poco tú, el gran ogro, no puedes realizar algo tan simple como eso? Yujiro se sorprendió. Jamás había visto nada como eso. En todas sus peleas, jamás había encontrado un rival que estuviera a este nivel. Ni los Kaijos, ni los presos, ni en la arena Tokugawa. Nadie había demostrado un manejo de ki tan único y perfecto como este hombre frente a él. Era algo completamente nuevo para el ogro, y hacía que su sangre hirviera de emoción. No perdería. Era momento de iniciar la ofensiva. Ya basta de defenderse. Cada uno de estos ataques fue esquivado por Yujiro, pero tras el último ataque vio que Rugal se encontraba con las manos en el pecho. A su alrededor había un aura que era visible. No solo podía sentirla, sino también verla. Yujiro corrió a gran velocidad. El ogro saltó la poderosa ola y lanzó una patada voladora. Estaba seguro que golpearía al mafioso, pero lo que recibió fue un ataque tan fuerte que sintió como si Musashi Miyamoto lo hubiera cortado con su katana. Yujiro no pudo evitar recibir la poderosa patada completamente de lleno. 2 golpes bastaron para tirarlo adolorido y sintiendo como si su cuerpo se hubiera partido en 2. También notó algo nuevo. Los golpes de Rugal eran aún más fuertes que antes, todo después de cargar su ki. Así que se levantó y dijo: vaya, esta pelea apenas empieza y he aprendido un par de cosas nuevas. Rugal, muy seguro de sí, le contestó: veamos entonces, ponlo en práctica. Yujiro se levantó, inclinó ligeramente su cuerpo hacia abajo en posición de pelea. Empezó a concentrar su ki a su alrededor para después absorberlo dentro de él. Rugal, sonriendo, dijo: vaya, eso sí que es sorprendente. Veo que has aprendido a concentrar tu energía para ejercer mayor daño al rival. Yujiro contestó: ahora es mi turno de atacar, lanzándose rápidamente hacia Rugal, el cual no tuvo tiempo de reaccionar. Yujiro lanzó golpe tras golpe sobre el mafioso, el cual trataba de resistir lo más que podía, pero poco a poco su defensa se fue rompiendo y comenzó a recibir los golpes del ogro. Rugal, como pudo, logró brincar hacia adelante, tratando de esquivar los golpes del ogro. Lanzó una patada cuando recibió un ataque conocido: Genocide Ogre Cutter. Rugal no tuvo tiempo de reaccionar, recibiendo el ataque de lleno, saliendo disparado y estrellándose contra una pared. Rugal se levantó y dijo: ¿qué? ¿Cómo pudiste? A lo que el ogro contestó: esa es una de mis técnicas secretas. Puedo copiar cualquier ataque que haga mi rival y mejorarlo. Rugal, sonriendo: ¿así que tú también puedes hacer eso? A lo cual Yujiro no tuvo tiempo de terminar su pregunta, diciendo un simple ¿qué? Sin darle oportunidad de reaccionar, ya que Rugal se movía a una velocidad mayor a la que se movía el ogro, e impactando un poderoso golpe en su estómago que lo dejó unos segundos sin aire y haciéndolo retroceder unos metros. Rugal se acercó y le dijo: yo también puedo copiar cualquier técnica y mejorarla, solo necesito verla una vez y las vuelvo parte de mi arsenal. Yujiro no podía creerlo. ¿Quién era ese tipo? ¿Por qué estaba teniendo problemas para vencerlo? Él era Yujiro Hanma,
la criatura más poderosa del planeta. Rugal, viendo su cara y como si leyera sus pensamientos, le contestó: Yujiro, 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 eres la criatura más poderosa del planeta según lo dicho por la gente. Pero en este planeta hay personas que son muchísimo más fuertes incluso que yo. Eres un pequeño pez dentro de un mar interminable, el cual no conoce la inmensidad de este. Ikari Warriors, Jaguars, Krause, Kusanagi, Isoku, Bogart, Sakazaki, Yagami, Hakeshu. Existen varias familias y clanes que no conoces y que podrían darte un magnífico reto o incluso derrotarte fácilmente. Esta última frase llegó al orgullo de peleador de Yujiro. Se levantó, no podía creer cómo él estaba siendo tratado, cómo todo lo que él significaba estaba siendo humillado, cómo todo lo que él creía estaba siendo sobajado, y tras esto su cabello se levantó completamente. Sus heridas parecían haber sido curadas, su ki era mucho más fiero, su musculatura era muchísimo mayor. Se vio y demostró una musculosa espalda en la cual se vislumbraba una cara, la cara de un demonio. Sus músculos la habían formado una cara definida y demoníaca. Rugal rió. Así que ahora te has convertido en Super Saiyajin. Veamos qué poder tienes en este momento. Yujiro sonrió y dijo: es hora del segundo round, lanzándose a una velocidad muchísimo mayor que antes. Sus golpes eran tan fuertes que hacían temblar la tierra. Rugal trató de defenderse, pero cada golpe impactaba directamente contra él. No podía defenderse, cada golpe era recibido y dirigido a puntos que causaran un daño masivo. Rugal lanzaba golpes que eran esquivados sin problema por el ogro, el cual contraatacaba sin nada de dificultad. Pronto, el traficante se vio superado a causa del poder del ogro. Tras un combo de patadas y golpes directos, Rugal fue estrellado contra un edificio, cayendo encima de él varios escombros. El ogro mantuvo distancia, viendo cómo Rugal trataba de salir para continuar con la pelea. Yujiro le dijo: ríndete, no eres ningún reto para mí. Esa fuerza de la que presumías no es nada contra mí, y apenas estoy usando la mitad de mi poder. No tienes ninguna posibilidad de ganar. Rugal, riendo a carcajadas: ¡ay, ogro, ogro, ogro! ¿Acaso crees que este es todo mi poder? Tras lo cual hubo un destello, se escuchó un poderoso grito y Rugal apareció frente a Yujiro. Todo había cambiado en él. Ahora tenía el cabello completamente plateado, una mano mecánica y una poderosa aura de ki, mucho más fuerte que antes. Rugal hizo el mismo movimiento, dio la vuelta y dejó ver su espalda, en la cual se dibujó el símbolo de Omega, y dijo: tercer round, comenzamos. Yujiro se lanzó nuevamente al ataque, pero en esta ocasión el resultado fue distinto. Todos los ataques del ogro fueron bloqueados con sencillez por parte de Rugal. Ahora era turno del ataque del mafioso. Yujiro pensó: ya conozco esa técnica, sé cómo esquivarla. Lo que no esperaba es que dichos ataques también habían aumentado su impacto, su alcance, velocidad y poder. A duras penas pudo esquivar dos, pero el tercero dio de lleno sobre el ogro, el cual cayó al piso. Apenas iba levantándose cuando sintió que Rugal, corriendo, lo tomaba del cuello, lo cargaba como si fuera un pedazo de papel y lo estrellaba contra una pared. Yujiro resintió el enorme golpe. ¡Good press!, gritó Rugal. No creía que alguien fuera capaz de levantarlo a él, el ogro, como si fuera un simple papel. Incluso pensó en utilizar la técnica del vestido, pero sabía que para eso tendría que casi noquear a Rugal, cosa que no sería para nada fácil, o casi imposible de lograr. Rugal brincó para atrás. Kaizo Wave. Yujiro esquivó y gritó: ¡Ogre Press!, realizando el mismo movimiento que había recibido instantes antes. Genocide Kata. Gritó Rugal. Era la segunda vez que recibía esa patada, esa maldita patada. Si la vez anterior sintió que lo cortaba, en esta ocasión sentía como si le hubieran arrancado la cabeza de un solo movimiento. ¿Cómo una patada podía ser varias? No,
cientos de veces más poderosa que los cortes de katana de Musashi Miyamoto. Yujiro se levantó rápidamente. ¡Genocide Ogre Cutter!, tratando de atacar, a lo que el traficante realizó Genocide Cutter, siendo la copia del ogro la que se vio afectada. Rugal, riendo, le dijo: ¿te atreves a usar mis propios movimientos contra mí, Yujiro? Tu desesperación es evidente. Yujiro se levantó y se le quedó viendo a Rugal. Sin que el mercenario lo supiera, el ogro lo estaba escaneando, viendo su cuerpo y tratando de encontrar sus puntos débiles. Yujiro estaba usando su vista de debilidad. Esta vista le permitía a Yujiro analizar a las personas y ver cada uno de sus puntos débiles como si fueran rayos X. Lo logró. Yujiro encontró los puntos débiles de Rugal: su mano derecha robótica, su pierna izquierda, sus costillas superiores izquierdas. ¡Te tengo!, pensó Yujiro sin decir palabra. Ambos se lanzaron al ataque. Yujiro concentró sus ataques en los puntos descubiertos por su mirada. Rugal poco a poco fue perdiendo terreno, pero no se rendía ante los embates del ogro. Sin embargo, se dio cuenta de que los ataques de Yujiro se concentraban en ciertos puntos de su cuerpo, y en medio de los ataques le dijo: ¿acaso crees que no conozco mis puntos débiles? Es el problema de esta transformación tan inestable. Yujiro había sido descubierto. Pronto, Rugal empezó a contrarrestar los ataques del ogro. Rugal utilizó su Dark Barrier, la cual golpeó directo en los ojos de su rival, quedando cegado por unos segundos. ¡Gigantic Pressure! Rugal corrió a una velocidad sónica tras su rival, el cual solo alcanzó a ver la mano derecha de Rugal sacando una extraña energía negra, tomándolo del cuello, arrastrándolo por el piso y estrellándolo contra la pared. Lo que no esperaba el ogro fue lo siguiente: una posterior descarga de energía que sintió que quemaba su cuerpo. Sentía tanto dolor como nunca en su vida había experimentado. Yujiro pudo levantarse y decidió activar su último recurso, el cerebro demoníaco. Sus heridas fueron curadas inmediatamente, entrando en un estado de tranquilidad absoluta, lo cual aumentó su fuerza de sobremanera, lanzándose contra Rugal y atacándolo sin cesar. Nuevamente, el ogro tenía la delantera. Rugal se vio envuelto en una lluvia de golpes que no podía detener. Su versión Omega 95 estaba siendo superada. Sus intentos de defensa eran completamente inútiles. Nuevamente, sus puntos débiles eran atacados sin cesar. Rugal dio un gran salto hacia atrás y sonrió. Muy bien, Yujiro, muy bien. Veo que aún te quedaban trucos. En este momento eres superior a mí, pero temo decirte que esta pelea está lejos de terminar. Yujiro lo miró y permaneció en silencio. Rugal cruzó sus brazos frente a su rostro y posteriormente los bajó de golpe. En ese momento, un enorme pilar de energía emergió en su ubicación. De este pilar emanaba el rostro de una calavera gigante. Omega Rugal 98-2002 había aparecido. Todas sus heridas habían sido curadas y dijo: muy bien, Yujiro, sé que me analizabas para encontrar mis puntos débiles. Ahora hazlo de nuevo si fueras tan amable. Yujiro utilizó su mirada de debilidad. 2 segundos después quedó estupefacto. No podía encontrar ningún punto débil en el cuerpo de Rugal. Esta transformación iba más allá que cualquier cosa demostrada anteriormente. Aún así, Yujiro se sentía seguro de ganar esta pelea. Esta forma va más allá de la versión inestable. Hora del round final, gritó Rugal mientras se lanzaba al frente directo a atacar. Mientras tanto, Yujiro concentraba su ki para aumentar su fuerza, mientras cargaba al máximo su espalda demoníaca, su mirada de debilidad y concentraba su cerebro demoníaco para obtener el máximo poder posible para ganar esta pelea. ¡Lepuken! Se escuchó por el aire. El ogro ya conocía esta técnica, pero cada vez le era más difícil esquivarla. Su ferocidad, fuerza, alcance, velocidad aumentaban con cada transformación del mafioso. Yujiro se lanzó al ataque mientras las olas de energía pasaban a su lado, esquivándolas como todo un maestro de lucha. Pronto empezó a adaptarse a la velocidad de los proyectiles. El ogro lanzó un golpe. Genocide Cutter. Lo que no esperaba es que en esta ocasión recibiría un tercer golpe durante su ejecución.
Esta vez vio cómo su cuerpo había sido cortado. Tenía cortes como si hubiera sido atacado con un cuchillo. ¡Cuidado, ogro! Esta patada es tan fuerte que podría cortar una montaña de un solo movimiento, le dijo Rugal sonriendo. Estaba incrédulo ante lo que pasaba. No podía creer la fuerza que tenía. Cómo alguien con un ataque podía haberlo cortado. Su cuerpo, el cuerpo más duro del mundo, había sido cortado con un simple ataque. Pensó en utilizar el Chidori, pero se dio cuenta que sería completamente inútil. Si dejaba golpearse nuevamente por esa patada, sería su fin. Yujiro se dio cuenta que esto solo podía acabar de una forma: cuando uno de los dos rivales dejara de respirar. El pelirrojo aún procesaba lo visto en la patada de Rugal cuando recibió un poderoso golpe. Nada comparado a los golpes que había recibido durante su vida de lucha o comparable con los que había recibido durante esta pelea. No, este golpe fue tan brutal que incluso lo lanzó a estrellarse contra el piso superior del edificio a su espalda. Kaizo Wave. Nuevamente escuchó, pero no tuvo tiempo de reaccionar. Su velocidad del ataque era simplemente instantánea. No terminaba de escuchar el nombre del ataque cuando ya lo había recibido por segunda vez. En esta ocasión, el ataque lo hizo atravesar el edificio y quedar bajo los escombros que cayeron sobre él. Rugal observaba en la distancia. Yujiro salió de los escombros. Estaba bastante malherido. Esos dos simples golpes bastaron para dejarlo casi al borde del desmayo. Sin embargo, no se rendiría. Era el ogro, el autoproclamado ser más fuerte del planeta. Pero en un pensamiento pasó por su cabeza: ¿y si Rugal tenía razón? ¿Si realmente nunca fue el ser más fuerte que sentía que era? ¿Realmente podían existir técnicas que él no conociera y no podría dominarlas? ¡Levántate! ¡No hemos terminado!, dijo Rugal. Yujiro se incorporó, lanzó golpes sobre el cuerpo de Rugal, pero fueron inútiles. Todos sus golpes terminaban impactando a 1 metro de distancia de su rival, y no comprendía por qué. No veía nada que estuviera entre ellos dos. ¡Gravity Smash!, dijo Rugal, viendo a los ojos del ogro. Posteriormente, Yujiro vislumbró cómo alrededor de Rugal se veía una esfera eléctrica, la cual salió disparada hacia el frente a una velocidad increíble. Yujiro no tuvo tiempo de esquivar, recibiendo el golpe y sintiendo una poderosa carga eléctrica comparable a 100 rayos cayendo al mismo tiempo sobre él. El ogro cayó de rodillas. No sabía qué hacer. ¡Phoenix Wave!, se escuchó en la lejanía. Yujiro no supo cuántos golpes recibió. Una serie incontable de Gravity Smash y Kaiser Wave fueron lanzados directo e impactando todos por completo sobre él. Yujiro recibió cada ataque, soportando un daño masivo al finalizar el movimiento. Se incorporó lentamente. Ya no tenía la fuerza para continuar con esta pelea, pero su espíritu de lucha seguía dispuesto a seguir adelante hasta el último aliento. ¿Eso es todo lo que tienes?, preguntó el ogro con el cuerpo completamente deshecho a causa del ataque recibido. Muy bien, Yujiro, sigues de pie. No esperaba menos de ti, pero temo decirte que yo aún no utilizo mi máximo poder. Y veo que tú ya estás al límite y en las últimas, expresó Rugal mientras esbozaba una risa maquiavélica. ¡Hora del golpe final, ogro!, gritó Rugal. ¿Un terremoto? No. Era la poderosa aura de Rugal. El cielo se llenó de nubes y empezaron a aparecer rayos cruzando por todos los lugares. El aire se agitaba con locura y era cortante y seco. Parecía que un huracán había caído sobre todo el pueblo. Los habitantes de Southtown se preguntaban qué ocurría, qué era lo que pasaba en su ciudad. Mientras los pobladores se preocupaban del clima, se escuchó una poderosa explosión que empujó a Yujiro por los aires. Su fuerza fue tal que se escuchó por toda la ciudad. Cuando el ogro se levantó, vio al frente y no podía creerlo. Rugal se había transformado nuevamente. Esta ocasión sentía un aura que era cientos de veces aún más poderosa que las anteriores. Era como estar parado ante un dios. Fue cuando se dio cuenta de lo que ocurría. Esto nunca fue una pelea. Esto pudo haber terminado desde el primer segundo de haber empezado, si Rugal hubiera ido con su máximo poder. Nunca tuvo la mínima oportunidad de ganar.
Rugal solo estuvo jugando todo el tiempo. Fácilmente pudo haber sido una ejecución. Su ego y sentido de superioridad de logro le había jugado en contra y ahora pagaría el precio por su imprudencia. Aún así, se levantó y tomó su postura de batalla. Rugal avanzaba lentamente. Este poder es impresionante, mientras levantaba una mano que ahora se imbuía de un aura roja. Ahora soy un dios. Es la combinación de mi poder y el del otro personaje que también se sentía que era un demonio. Resultó ser una piltrafa igual que tú. Al principio opuso resistencia a esta energía, pero pronto comprenderás, al igual que él, que no hay nadie que se oponga a mi voluntad, decía el mafioso sin detenerse. Cada paso hacía temblar la tierra a su alrededor. Su cuerpo despedía una aura tan fuerte y abrumadora que se transformaba en una poderosa calavera gritando tras de él. Yujiro se lanzó al ataque. Mientras tanto, Rugal solo esquivaba sus golpes utilizando su teletransportación, riéndose completamente en su cara en cada movimiento. ¡Maldito cobarde! ¡Quédate quieto!, gritó Yujiro, a lo que Rugal obedeció en señal de burla y dijo: adelante, golpéame, no me moveré. El pelirrojo lanzó una serie de golpes superpoderosos y megasónicos, pero ninguno de sus golpes hacía el mínimo daño pese a impactar con su rival. Rugal solo reía, lo que hizo enojar al ogro, pero por más que intentaba, los golpes eran como partículas de polvo para el organizador del torneo King of Fighters. ¿Es todo?, preguntó Rugal. Yujiro seguía golpeando, pero no conseguía absolutamente nada. La diferencia de poderes era abismal. Era como una hormiga tratando de luchar contra un agujero negro. Un solo golpe de Rugal bastó para dejar a Yujiro casi noqueado, y ni siquiera fue con tanta fuerza. Fue un golpe suave, o por lo menos eso pensó Rugal. Pero la realidad es que ese simple golpe podría haber destruido toda una ciudad desde sus cimientos. ¡Good end!, gritó Rugal mientras levantaba a Yujiro sobre su cabeza como si fuera un pedazo de papel. A continuación, recibió una onda de choque tras otra que sentía que su cuerpo se empezaba a despedazar. Cada descarga energética vislumbraba la calavera que siempre estaba junto a Rugal, su símbolo personal de su poder. Finalmente terminó el ataque. Rugal lanzó a su rival al piso. Yujiro, al borde del desmayo, volteó a ver a su rival que estaba a unos 5 metros en la distancia. Trató de reincorporarse, pero sus piernas temblaban, su cuerpo no tenía fuerza, sus huesos estaban crujiendo, su deseo de pelear estaba hecho añicos, y sabía que este era su final. Aún así, trató de levantar las manos en señal de pelea. Rugal rió sádicamente. ¡Perfecto! Digno final para un guerrero. Mereces ser terminado con esto. ¡Let's Judgment! Yujiro solo vio a Rugal acercándose a una velocidad impresionante y dejando estelas tras de él. Lo tomó y todo se oscureció para el ogro. Lo siguiente fue una lluvia de golpes a una velocidad tan increíble que parecían golpes a velocidad luz. Los golpes sónicos de Katsumi, esos golpes eran como los de un bebé comparado con estos. Su velocidad y fuerza iba más allá de cualquier pensamiento. Rugal siguió golpeando repetidamente. Para Yujiro parecieron horas, recibiendo miles de golpes consecutivos sin poder defenderse y sin tener nada que hacer. Pero todo pasó en menos de un segundo, tras lo cual Rugal quedó parado frente a Yujiro en una posición de victoria, demostrando que él era el vencedor. Yujiro, con sus últimos atisbos de vida, alcanzó a ver a la rubia acercarse a su jefe y preguntar: dígame, señor, ¿el mismo tratamiento que todos los demás? A lo que Rugal contestó: así es, ahora será parte de mi colección, tengo un lugar especial para él. Mientras reía sádicamente, Yujiro cerraba sus ojos cuando su último aire de vida salía de su cuerpo.
29 de julio 2024, Black Noir, 15 horas. Un joven chaparrito de cabello rojo y complexión musculosa. Junto a él, un ancianito aún más bajito. Atrás de ellos, un tipo sumamente alto con muchísimas marcas en su cara, de traje blanco y lentes. Por último, un tipo pelón, con un parche en el ojo, un doggy de karate y un aire de superioridad desplegado por cada poro. El grupo avanzaba por un largo pasillo, acompañados por una chica delgada de cabello café corto. Llegaron al final del pasillo. La chica abrió una puerta, hizo una seña de respeto al anfitrión y se retiró, cerrando la puerta tras de sí. Habían llegado a un cuarto bella y elegantemente decorado, con candelabros, pinturas lujosas, un piano, una televisión que cubría casi una pared en su totalidad, y muchísimos más lujos hasta donde alcanzaba su mirada. El anciano dio unos pasos adelante y dijo: Hola, somos los campeones del torneo King of Fighters. Al fondo del cuarto estaba un hombre de traje rojo, rubio y musculoso, sentado entre las sombras. Vaya, es un gusto tenerlos aquí, campeones. Bienvenidos sean. Yo soy Rugal Bernstein, organizador de este torneo. El pelirrojo se acercó y dijo impacientemente: Hemos venido por respuestas, así que basta de palabras y empecemos de una vez. Un hombre que va directo al punto. Me agrada. Adelante, pasen por aquí, dijo el anfitrión mientras se reía. Minutos después, Tokugawa temblaba aterrorizado en un rincón. Hanayama estaba en el suelo derrotado. Aún permanecía despierto, incapaz de moverse. Tenía marcas de cortes y sangraba por todos lados. Doppo Orochi estaba estrellado, sangrando contra un pilar. Respiraba con dificultad, pero seguía consciente. Igualmente, sin posibilidad de moverse. Jamás habían encontrado rival alguno que los dejara en ese estado tan crítico. Rugal se encontraba parado frente al tipo pelirrojo, el cual estaba casi al desmayo. ¿Dónde está Yujiro? ¿Dónde está mi padre?, decía mientras era levantado por el cuello. ¿Tu padre? Ah, ya veo. Así que tú eres ese niño prodigio de las peleas, el tal Baki, el ogrito de bolsillo. Bueno, permíteme presentarte mi última adquisición a mi colección. Reía Rugal mientras soltaba al chico que caía estrepitosamente al suelo. Rugal se acercó a su silla, tomó asiento y prendió la luz posterior, dejando ver tras de él una estatua de plata. Era un tipo musculoso, alto, estaba levantando los brazos en posición de ataque. La supuesta criatura más poderosa del mundo no era más que un sinsentido, débil y necio. Este fue el destino de tu padre, ser convertido en una estatua para mi colección, al igual que todas las demás estatuas a tu alrededor. Viendo los luchadores cómo se encendían las luces y se extendían cientos de figuras de plata a sus alrededores. Todos los peleadores se quedaron estupefactos, no podían creerlo. Alguien había vencido al ogro y peor, lo había envuelto en plata para volverlo una decoración. Rugal se levantó, caminó nuevamente hacia el pelirrojo y dijo: Ahora estará la familia reunida. Levantando nuevamente al chico y pregunta: ¿Y bien, en qué estábamos? En la lejanía, Vice y Matur oyeron los gritos de 3 personas tras las puertas de ese cuarto lujoso. Posteriormente, en el altavoz: Queridas, por favor, traigan al personal de limpieza. Tenemos un hijo que reunir con su padre y nuevas adquisiciones para la colección, decía Rugal mientras sonreía felizmente.